Hello, how are you? El día de hoy vamos a cubrir voz pasiva con dos tiempos gramaticales, presente simple y pasado simple. ¿Por qué con dos nada más? Generalmente la voz pasiva abarca todas las estructuras de inglés. Es posible que trabajemos con diferentes tiempos y se podría hacer la voz pasiva. Vamos a abarcar estos dos por ahora y como inicio es importante saber que la voz pasiva se va a enfocar 100% en el objeto o en la persona que recibe la acción de la oración. Normalmente vamos a construir oraciones que arrancan con un sujeto, siguen con una acción y recae sobre un objeto. En este caso vamos a volver ese objeto lo más importante de la frase. Tenemos dos componentes principales, el primero es be y el segundo es el pasado participio. En el caso de be en presente simple vamos a utilizar am, is o are, y en el caso de pasado simple vamos a utilizar was o were. Como segundo componente tenemos el pasado participio. El pasado participio en la lista de verbos irregulares que son comunes como cuando los estamos aprendiendo, tenemos tres formas: el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. Es decir, que en esa tercera columna está el verbo que o la forma del verbo que vamos a utilizar. Si es regular, que son los que tienen ed, vamos a continuar usando ed para la construcción de la voz pasiva. Quiero aclarar que si alguno de los dos componentes falta en la oración, está incorrecta, como la estamos haciendo en este momento, que es como algo básico. Entonces vamos a arrancar viendo cómo la tenemos desde voz activa y cómo se transforma en voz pasiva. Hay dos formas de realizar la voz pasiva. No siempre es necesario atravesar por la voz activa para llegar a elaborar la frase en voz pasiva, pero pues vamos a ver cómo va primero por ese método. Entonces aquí tenemos un ejemplo en presente simple que dice Rob drives a car at work, y es every day. En ese caso tenemos drives, el verbo conjugado en tercera persona. Tenemos el carro, que sería el objeto que recibe esa acción y quien se convertirá en, digamos, como en el protagonista de la frase que tendremos en voz pasiva. Lo primero que recomiendo es hacer un conteo. Arrancamos contando quién es el sujeto, número 1, cuál es la acción principal, 2, y quién recibe esa acción, 3. Quiero aclarar aquí que hay verbos, digamos que se ha hablado de verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que necesitan del objeto como para que tenga sentido, como por ejemplo María cocina, necesitamos algo como para complementar o que reciba esa acción. Como hay verbos que simplemente no necesitan de ese objeto, esos son los que tal vez no en muchas construcciones vemos de voz pasiva. Es importante que el verbo pueda recaer sobre un objeto. En este caso, como ya hicimos el conteo 1, 2, 3, tenemos una expresión de tiempo, de lugar, perdón, y una expresión de tiempo. Entonces, en ese caso, vamos a dejar estas expresiones ahí quietas. Es común de pronto que la expresión de tiempo cambie al inicio, puede pasar, como pues podemos dejarla ahí. Vamos a ver entonces, arrancamos con el número 3, que es a car. Entre el 3 y el 2 vamos a colocar la expresión de be. ¿Cómo saber qué usar? Pues si nosotros tenemos en la mente, estamos viendo este primer camino que es teniendo la voz activa. Si vemos que en la voz activa hay una conjugación de presente, sea afirmación, negación o pregunta, pues ya estamos un poco familiarizados con que, por ejemplo, en tercera persona tenemos la S, tenemos el auxiliar does not o does para negaciones y preguntas. Ya tenemos una pista de qué usar, de que la expresión de be va a ser alguna de esas tres de allá, am, is o are. ¿Cómo saber entonces qué usar? Si el objeto principal de la acción es uno solo, pues usaremos is. Si son varios, usaremos are. Es como una fórmula sencilla para identificar qué utilizar. Cuando llegamos al número 2, que en la numeración anterior era la acción principal, es el verbo que transformamos
al pasado participio, es decir, a la tercera forma si es irregular o en su forma pasado participio con ed, el caso que sea. A car is driven by Rob. En este caso colocamos a Rob porque es un sujeto relevante. Gracias a que la voz pasiva se enfoca 100% en el objeto, no es muy común que utilicemos el sujeto en la voz pasiva, no se menciona casi, solamente si es relevante. Generalmente cuando tenemos nombres propios, cuando tenemos grupos importantes que ejecutan la acción y digamos que vale la pena mencionarlos, de resto no lo haríamos. Entonces tenemos aquí, a car is driven by Rob at work, que sería la expresión de lugar, y la de tiempo, que es everyday, quedaron en el mismo lugar. Si es negación, digamos que aquí lo único que va a variar es la estructura del verbo to be. Por ejemplo, a car is not driven. Si ustedes se fijan, nada más queda alterado, el resto quedaría igual. Y si es una pregunta, únicamente vamos a cambiar de lugar el verbo to be y el objeto principal. Is a car driven? Es posible que tengamos al inicio WH en preguntas abiertas, pero bueno, no va a ser siempre necesario. Simplemente debemos prestar atención a que el verbo to be va primero y el objeto relevante va en segundo lugar en los casos de preguntas. Tenemos también un ejemplo acá en pasado simple. Rob, digamos que es como la misma oración, solo que cambiamos pues la forma del verbo. Rob drove a car. Y las expresiones de lugar y tiempo pues son algo diferentes también, teniendo en cuenta que son pasado y bueno, para poder dar el ejemplo. Rob drove a car from home yesterday. Entonces en ese caso hacemos lo mismo, el conteo 1, 2, 3. El lugar puede quedar ahí, el tiempo puede quedar ahí. Como ya dije, es posible que cambiemos el tiempo, pero bueno, no es tan necesario. 3, a car. Entre el 3 y el 2 hacemos lo mismo que arriba. Al identificar que el verbo está en pasado, utilizamos una expresión de be en pasado. Al ser uno nada más, pues utilizamos was. Driven va a ser el pasado participio del verbo, igual que arriba. El sujeto sigue siendo relevante, por eso lo incluimos, by Rob. Y las expresiones de lugar y tiempo pues son incluidas de la misma manera. From home, yesterday. Si es negación, pues hacemos la modificación agregando not. Por ejemplo, a car was not driven. Y si es pregunta, igual que arriba, vamos a cambiar de posición el objeto y la expresión de verbo to be. Was a car driven? Y pues tendríamos el complemento de la misma manera. Ese es como el primer camino, pasando por la voz activa. Me tocó cortar porque me quedé sin ejemplos en el corto anterior. Si vamos a tomar el segundo camino, que es ya de una vez redactar en voz pasiva, lo que vamos a hacer es pensar siempre en el objeto de la frase, ¿sí? En quién recibe la acción principalmente. Se me ocurre acá, por ejemplo, si nosotros tenemos que el asistente elabora el producto, por ejemplo, o que mi jefe elabora el producto, hay que pensar que el jefe o el asistente son quienes realizan la acción, pero que el producto es como la parte central. Lo mismo hacemos cuando tenemos una frase cualquiera, como por ejemplo, no sé, John construye casas todos los días. Entonces en ese caso tenemos algo de donde cogernos y es ese objeto que recibe la acción de construir las casas. Ahí ya tendríamos que ponerlo de primeras, ¿sí? Como the houses or some houses o houses are built by John every day. En ese caso, ¿cómo sé yo si está bien o está mal? Analizando si en mi oración el objeto principal, ¿sí? de la estructura arranca la frase. Si no está ahí, si arrancamos con un sujeto, probablemente estemos haciendo una voz activa. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un tutorial, entonces en ese tutorial yo necesito decir que, no sé, hay que acomodar el sitio o adecuar el sitio primero.
En ese caso, si pienso adecuar es la acción y quien recibe esa acción es el sitio o el lugar. Entonces no importa quién lo adecue siempre y cuando empiece yo o me enfoque yo en el lugar. Entonces the place is decorated or set ready, etcétera, etcétera. Sé yo que está bien la oración en voz pasiva si el objeto arranca de primeras, ¿sí? Si es el primer componente. Entonces, bueno, espero les sirva mucho. Nos estaremos viendo. Thank you very much. Bye bye.